Realmente es una enorme bendición poder compartir con ustedes la palabra. Gracias a Nancy. Ya creo que tanto ella como yo, para cada Bloom, yo desde Colombia estoy orando que me toque la misma, y siempre me la dan. Y estaba hablando con una mujer que pasó por el hotel para llevarme un regalito y me dice: ay, pastora, yo cada Bloom oro que me la den, pero nunca me la dan. Y yo dije: yo estoy orando en Colombia que no me la den. Porque en este hermoso y maravilloso trabajo de servir al Señor, me identifico mucho con el pastor Pepe. 44 años sirviendo al Señor. 44 años que a veces me preguntan: ¿y has sentido ganas de dejar? No, nunca. En medio de las duras y de las maduras, la pasión por Dios es grande. Y creo que es algo muy importante en nuestra vida cristiana. Mi esposo y yo duramos 57 años de vida matrimonial. Sí, un aplauso. Mi hombre me hizo muy feliz. Partió con el Señor el año pasado. Pero cuando nos casamos, yo no conocía al Señor, ni él tampoco conocía al Señor. Obviamente veníamos de familias, de valores y de principios muy grandes. Me casé a los 18 años y tenía en mi mente y en mi corazón una meta: hacer de él el hombre más feliz de la tierra. Yo no me casé para yo ser feliz. Yo me casé porque quería ver a ese hombre siempre feliz. Y salí ganando porque él fue feliz y yo fui feliz. No fue un matrimonio perfecto porque no existe. Pero ¿qué hace un matrimonio agradable y saludable? La pasión. El amor tiene que mantener la pasión. Cuando se apaga, se acaba todo. Pero cuando hay pasión, usted sigue haciendo todo de una manera maravillosa. Y lo mismo es con Dios. De hecho, Él pone matrimonio con relación entre la vida cristiana como un matrimonio. Él es nuestro amado y nosotros su amada. Y siempre digo esto: yo antes de conocer a Cristo decía a mi esposo: eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Cuando conocí a Cristo le dije: eres lo segundo mejor que me ha pasado en la vida. Porque la pasión por Dios es que me consume. Y eso hace que podamos recorrer millas extras. Eso hace que podamos realmente trabajar para Dios con excelencia y sin parar, porque Él lo merece todo y merece lo mejor de nosotros. Bueno, pero ese no es mi mensaje. Solamente que estaba reafirmando las palabras del pastor Pepe porque estoy muy de acuerdo con eso. Perdonen, mi voz no está muy bien. Después de la muerte de mi esposo, al mes tuve que ser operada de tiroides. Quitaron mi tiroides porque encontraron un cáncer que comenzaba. O sea, fueron pruebas tras pruebas. Y en la operación perdí mi voz 3 meses. 3 meses que no pude hablar, 3 meses que no pude predicar, 3 meses que tocó cancelar los compromisos. Eso en medio del duelo que estaba viviendo fue demasiado duro. Pero el Señor es fiel y a los 3 meses volvió mi voz. No está como antes, estoy en terapias. Cuando se usa mucho, la tiendo a perder un poco. Así es que si tú me amas, me tienes paciencia. Padre, gracias por el privilegio de estar en este hermoso lugar. Hermoso porque está lleno de gente hermosa, de gente que como su pastor y su pastora son apasionados por ti.
es el mismo ADN para cada uno de ellos. Háblanos a través de tu palabra. Haznos entender lo que quieres expresarnos a través de este mensaje. Consuélanos, levántanos, fortalécenos, ayúdanos a entender en medio de todos los propósitos divinos. Y Señor, que tú recibas siempre toda la gloria y toda la honra. En Cristo Jesús, amén. Quiero que vamos a una escritura, 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 17, voy a leer desde el 16, hasta el versículo 18. En estos textos voy a estar basando los puntos de mi mensaje. Y dice la palabra: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Verso 17, porque esta leve tribulación, léalo conmigo, porque esta leve tribulación momentánea, si sabe leer, por favor, acompáñeme. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Verso 18. Verso 18, ¿me lo das, por favor? No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El título de mi mensaje es ¿Cómo atravesar las tribulaciones? El apóstol Pablo presenta diferentes circunstancias por las cuales tenemos que pasar. Todos pasamos por situaciones no fáciles. El Señor lo dijo: en el mundo tendremos aflicción, pero confiemos porque Él ha vencido al mundo. Ahora, no solamente nosotros los cristianos, todo el mundo en esta tierra, a causa del pecado, va a pasar por situaciones muy difíciles. La tribulación, podríamos decir, es el ambiente natural en que vivimos. Tiempos de desierto, tiempos de dolor, de enfermedad, de situaciones económicas, familiares, enfermedades, tantas situaciones que a veces salimos de una y tristemente entramos en otra. Ahora, la gran diferencia entre el que no tiene a Cristo y el que tiene a Cristo es que es como cuando tú vas en un barco en alta mar y viene un tiempo complicado de que se encrespa el mar, que hay tempestad, gracias pastor, y toca en un momento dado, el capitán dice: hay que lanzarse al mar porque el barco se va a hundir. Si te quedas en el barco es muerte segura, porque al hundirse el barco es algo horrible. La fuerza te lleva. Y la gran diferencia entre un creyente y no creyente de atravesar la tribulación es que en ese barco hay gente que tiene salvavidas, pero hay gente que no tiene salvavidas. El que tiene salvavidas, el chaleco salvavidas o la rosca salvavidas, pues se tira al mar y se agarra de eso y sobrevive. Pero el que no, aunque sea excelente nadador, yo nací en el mar, crecí en el mar, en la costa pacífica de mi tierra, desde los 5 años nadadora excelente, buzo, practiqué buceo por mucho tiempo, conozco el mar es traicionero y aunque sepas nadar, si no tienes en un momento dado de dónde
cogerte, te hundes, te ahogas. Así es con Cristo. Cristo es nuestro salvavidas. Vienen las tormentas, pero te puedes mantener. Pero el que no tiene a Cristo se hunde y se consume. Y Pablo está usando estos textos porque nos quiere dar a entender que los problemas, que las tribulaciones, que las crisis no son realmente el problema. El problema es no saber cómo las podemos enfrentar. ¿Cómo definen los japoneses la palabra crisis? Cuando tú ves que los japoneses son echados para adelante. Tienen unas emociones que a veces no sabemos si son estoicos o qué, pero siempre están allí, pase lo que pase. Y los japoneses definen crisis como tiempo de oportunidades. ¿Está conmigo? Crisis igual tiempo de oportunidades. Pablo en estos textos no desconoce la debilidad, la fragilidad humana, no, sino que él expone de manera correcta lo que puede sucedernos y cómo podemos en medio del problema, en medio del desierto, en medio de la crisis, cómo tú y yo podemos mantenernos en victoria en medio de esa tribulación. ¿Cómo veía Pablo las situaciones difíciles? ¿Cómo veía Pablo las crisis? ¿Cómo las concebía? ¿Cuál era su óptica de ellas? ¿Qué hacer cuando pasamos por pruebas? No te hablo de algo que no he vivido. No llevo un año de haber perdido a mi hombre. El cielo lo ganó, pero me dejó un vacío demasiado grande. Y al mes operada de un cáncer. Y sin voz, que por lo menos el trabajo en el ministerio, el preparar, el predicar, el estar con ustedes te alivia el luto que se lleva en el corazón, porque hay que hacer el luto, hay que hacer el duelo. Todavía no he terminado de hacerlo. Entonces tengo autoridad para hablarles y podría mencionarles muchas pruebas más. Tengo un solo riñón, hace 22 años, un cáncer de riñón. Gracias a Dios, encapsulado. Y aquí estoy, acabo de pasar cada año mi control y el doctor me dice, parece que tienes 3 riñones. Le digo, sí, porque la Trinidad me Creo que a veces le hago la vida un poquito difícil a Nancy porque ella trata de ayudarme y yo ya voy 2 metros más adelante. ¿Cómo concebía Pablo? No quería hablar de esto, pero orando al Señor, esa es la palabra que me dio para esta reunión. Y como dije antes, te estoy hablando porque acabo de estar y todavía no salgo de mi proceso. Quiero compartir 4 puntos de este versículo, de esos versículos que tienen tanta riqueza, no sin antes recordarte que si tú lees las cartas de Pablo, el libro de los Hechos, Pablo para mí es mi personaje después de Cristo. Pablo es un hombre que nos enseña tan profundo, era tan teológico, era tan profundo en su relación con Dios, que es un reto para nosotros. Y algo que me toca tanto de Pablo es que no importaba lo que estuviera viviendo, jamás se quejó. Dele un codazo al que está, le diga, no seas quejo, no te quejes. Y Pablo, por donde tú lo miras, está en la cárcel, está adorando. Está en la cárcel, está escribiendo cartas como la de Filipenses, con una marca, regocíjense en el Señor, regocijen, por favor. Está en cadenas y está diciendo que nos regocijemos. Nunca se quejó, siempre exaltó a Dios. Entonces, quiero mencionar estos 4 puntos que espero sean de gran ayuda.
Pablo primeramente habla de las tribulaciones, pero habla del peso de la tribulación. Versículo 17 comienza diciendo, porque esta leve tribulación, y voy a quedarme allí, dice esta leve tribulación, y está mencionando que la tribulación, y cuando hablamos de tribulación, no estamos hablando de cualquier prueba, por eso lleva el título tribulación. Por eso cuando se habla después de que Cristo levante su iglesia, se habla de la gran tribulación, porque hay tribulación, pero viene la gran tribulación, que es diferente. Pero cuando hablamos de tribulación, estamos hablando de pruebas no fáciles. Y Pablo dice, ¿cómo las percibía? Porque esta leve tribulación. La palabra leve significa ligero, significa tenue, significa suave, insignificante. ¿Cómo consideraba Pablo las tribulaciones de él? Solo déjeme llevarle rapidito al texto de 2 de Corintios, aquí un poquito más adelante, capítulo 11, no lo vamos a leer todo, pero para que tenga como un poquito de vislumbre, versículo 21, él está hablando precisamente de sus sufrimientos. Y dice, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, y empieza a hablar, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Y no voy a perder más tiempo leyendo el resto. Es para que sepas de qué está hablando él diciendo esta leve tribulación. ¿Cómo habla Pablo del peso de la tribulación y lo considera leve? ¿Por qué? Porque realmente él había entendido que la tribulación que nosotros vivimos es llevar las marcas de Cristo en nosotros. Sus marcas. Isaías 53 habla de esa leve tribulación de Cristo por nosotros, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él nuestro rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Pablo sí había entendido esta dimensión del sufrimiento de Cristo, y para él ahora era un gozo poder sufrir alguito de lo que Cristo padeció. Cuando uno no sabe algo, por sencillo que parezca, le parece complicado, ¿cierto? Me imagino que cuando les enseñaron a estos hermosos jóvenes sobre su trabajo con cámaras, al principio era como complicado. Para mí la tecnología es complicada, pero no soy cobarde, me arriesgo a aprenderla. Así me toque y así se burle. ¿Cómo pongo en Instagram? 1, clic en tal cosita. 2, clic en tal cosita. Hasta que aprendo. La primera vez que comencé a manejar el iPad fue aquí en México. Siempre mis mensajes escritos a mano, mis bosquejos, y estaba en una conferencia en Puebla para pastores y líderes. Me tocaba predicar y estaba con pastores amigos que amo mucho, y ellos me ven con mis papeles y me dicen, no, Igna, tienes que actualizarse. Y ellos hicieron algo muy hermoso,
Y mi primer iPad me lo regalaron ellos mientras estaba en la conferencia. Te traemos este iPad y te lo vamos a regalar porque una mujer como tú merece tener un iPad. Y para mí fue un gozo tremendo, pero una complicación grande. Y yo lo recibí con mucho amor, pero cuando llegué a Colombia le digo a mi nieta que tenía 12 años, imagínate lo que me regalaron, y se lo muestro. ¡Oh, tita, es el último! Maravilloso, esto es. Y yo le dije, pero no, ¿yo qué? Eso yo no lo sé manejar. Y ella me dice, eso es fácil, tita, yo te enseño. Imagínate tú, mi abuela, sin papeles, con el iPad. Para ella era algo maravilloso. Ella me enseñó, duré para aprender, como te dije, número 1, anote, número 2, y luego yo, Chiqui, es mi nieta, Chiqui, se me desapareció todo, se perdí. No, tita, tranquila, haz clic acá y te aparece. Los nietos son nuestro deleite, ¿no? Los hijos no tienen la paciencia que tienen los nietos. Yo le decía a mi hijo, hijo, ¿me enseñas esto del sí, mami, eso es ya, listo, fácil, mami. Pero los nietos te dicen, anota el punto número 1, anota el punto número 2. Bueno, pasó el tiempo y me volví experta con mi iPad. Y ya no puedo prescindir de mi iPad. Aquí tengo, yo diría que el 45% de todos los mensajes que me ha dado, todavía no pasó todos. Pero al cabo de unos 2 años estaba en una conferencia en Ciudad de México, en Amistad, con los doctores Pardillo. Y entonces se inauguraba el evento esa noche. Estábamos allí en la primera fila, los conferencistas, y algo muy lindo, la doctora Rosy, muy amiga, muy cercana a mi corazón. Y ella se sienta al lado y me dice, imagínate, Igna, mis hijos me regalan este aparato, este iPad, que para que yo inaugure con el iPad, que ya era hora de cambiar, esto para mí es complicadísimo. Y yo le digo, no, es facilísimo. ¿Sabes por qué? Porque ya tenía práctica. Pablo dice, esta leve tribulación, porque él ya tenía la práctica. ¿Estás conmigo? Y cuando las tribulaciones son una tras otra, es como cuando te toma una ola en la playa y te envuelve y te revuelca y te lleva hasta la arena, hasta te raspa la cara. Y si tú no logras salir en un momento dado, te va a volver a arrastrar. Y a veces digo, Señor, para un poquito, déjame coger aire para la próxima tribulación. Alguien hizo una oración muy linda que hace años la leí, y esta fue la oración que dijo: oh Dios, no te pido que me quites los abrojos del camino, sino que encallezcas mis pies para poder caminar sobre ellos. Y eso lo escribí porque me encantó. Al cabo de muchos años, en mi tierra está una parte muy hermosa de Colombia que son los llanos orientales. Los llanos orientales se caracterizan por una parte de agricultura excelente, y casi siempre la ganadería marca eso. Los llaneros son conocidos por su fuerza, por su trabajo. En una ocasión fui a predicar a una de las ciudades de los llanos y me llamó mucho la atención, al entrar al banco, acompañar a la pastora a hacer una vuelta al banco, me llamó mucho la atención ver gente muy rica, o sea, que se ve que tenía mucha plata, descalzos. Y los pies de ellos no eran normales,
eran grandísimos. Y yo le digo a la pastora, esa gente se ve rica porque anda descalza. Dice, así camina. Ellos no resisten los zapatos porque se acostumbraron a caminar descalzos. Y 2 días después íbamos por una calle y venían unos llaneros descalzos. Entre ellos y nosotros había una botella quebrada. Y yo dije, van a cortarse. Ella me dijo, tranquila, míralos. Pisaron los vidrios y no les pasó nada. El diablo siempre te va a tratar de tirar tribulaciones que te corten. Pero cuando tienes los callos de la cruz, vas a pasar al otro lado, ¿cierto? Entonces, Pablo veía esta leve tribulación momentánea. ¿Cómo evalúas tú la tribulación? El proceso por el cual en este momento tú y yo estamos pasando. ¿Te ahogas? ¿Te desesperas? Yo creí que la vida cristiana era diferente. Somos como la semilla que cayó entre pedregales, creció muy bien, maravilloso. Es que la vida cristiana es divina cuando sale el sol. La tribulación, si no hay raíz profunda, nos secamos, nos devolvemos atrás. Pero me encanta como Pablo, número 1, habla de qué, que el peso de la tribulación. ¿Esta qué? Leve tribulación. Número 2, habla del tiempo de la tribulación. El mismo versículo 18, mire cómo Pablo dice, léalo conmigo, porque esta leve, versículo 17, perdón, porque esta leve tribulación, y luego dice que momentánea, diga momentánea. Esta palabra momentánea es temporal, es transitoria, es breve, rápido, pasajero, fugaz. Algo que Pablo sabía era que no iba a durar toda la vida. La noche no dura toda la vida. David dijo, en la noche vendrá el lloro, pero en la mañana vendrá la alegría. Siempre, cada noche trae una mañana, un sol que va a alumbrar la oscuridad de la prueba, que no es fácil, claro que es duro. Podemos llorar, se vale llorar, todavía estoy llorando. Ayer Nancy llegó a recogerme para el culto de la noche, me escribió y me dice, no te recojo a las 7:30 sino 7:15. Yo dije, gloria a Dios, porque en este proceso que estoy viviendo de la ausencia de mi esposo, cuando llegan las 6 de la tarde y estoy sola, me da muy duro. Es lo que yo llamo la hora gris, no es ni de día, ni es ni de noche. Y estaba en el hotel, había estado bien, cuando empiezo a mirar las 6 y entro en una soledad que cuando me dice a las 7:15, yo estaba abajo más antes de las 7:15. Me subí al carro y le dije, gracias a Dios que viniste antes, ya te tengo, ya hablamos, ya entro en predicar y por un momento estoy en paz, gloria al Señor, ¿cierto? Esa leve tribulación momentánea. Hebreos capítulo 10 es hermoso lo que nos agrega respecto a lo que Pablo dice, el escritor a los Hebreos en capítulo 10 versículos 35 al 39, mire lo que dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Lea conmigo el 37, diga, porque aún un poquito de tiempo y lo que ha de venir vendrá. Diga, un poquito, levante su mano y diga, un poquito de tiempo y lo que ha de venir vendrá. Verso 38, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Verso 39,
léalo conmigo. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación de su alma. Esta leve, luego dice, tribulación momentánea, va a pasar. Va a pasar. Dígale que está al lado, va a pasar. No te preocupes, esto va a pasar. Y después de que pase, vas a ver la gloria de Dios. David tenía esa misma percepción de cómo hay un momento duro, pero luego viene un momento diferente. El Salmo 30, versículo 5 en la Nueva Traducción Viviente, David dice: pues su ira dura solo un instante, pero su favor perdura toda la vida. El llanto podrá durar toda la noche, pero dice, con la mañana va a llegar la alegría a tu corazón. Esa es la gran bendición que nosotros tenemos. Cuando tú vas al Evangelio de Mateo en el capítulo 14, recuerda, después de la multiplicación de los panes y de los peces, Jesús sube al monte, se despide de la gente, se despide de los discípulos y les dice: vayan al otro lado, yo los voy a alcanzar. Él sube al monte para estar con Dios, ya es de noche, y dice que pasó toda la noche orando. Los discípulos obedecieron al Señor, se subieron a la embarcación, empezaron a atravesar el mar. El mar de Galilea es traicionero, yo he estado allí en Israel, y de un momento a otro, puede ser de día o de noche, un viento puede llegar y se forma una tempestad horrible. Y a ellos les tomó en la noche la tempestad. Fue muy duro, duraron toda la noche. ¿Por qué te digo? Porque ellos ya no resistían, ya no aguantaban. Y ellos seguramente clamaron, pensaron: vamos a morir. Dice que Jesús, Marcos dice que los estaba mirando. Y yo quiero que tú sepas, en la tormenta que tú y yo estemos pasando, en el dolor tan profundo de la prueba, que tú sepas que Dios está mirándote. Él no te va a dejar. Y entonces es hermoso porque dice el versículo 25: Jesús vino a sus discípulos en la hora más oscura de la noche. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre la cuarta vigilia. La cuarta vigilia, estamos hablando que están llegando a las 5 de la mañana. Cuando los envió era tiempo de verano. Aproximadamente dice Mateo 14 que comenzaba ya a oscurecerse, o sea, 9 de la noche. Estuvieron 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, casi 8 horas en la tempestad. Jesús hubiera podido venir antes, pero ellos necesitaban aprender a fortalecer su fe. Pero vino en la hora más oscura. Los expertos dicen que la hora más oscura de la noche es cuando está terminando la noche y va a entrar el amanecer. Es la hora más oscura. Y Jesús vino a la cuarta vigilia, cuando iba a amanecer, en el momento de mayor oscuridad. Y Jesús vino a ellos en medio de la tempestad, andando sobre el mar. Él va a venir a tu vida en medio de esta tribulación, en la hora más oscura que tú puedes considerar. Pero un poquito de tiempo, diga, un poquito de tiempo, y lo que ha de venir vendrá. Diga: y yo, el justo, viviré por la fe. Gloria al Señor. Entonces, Pablo, ¿cómo percibe la prueba? Número 1, le dice: el peso de la prueba es leve. Para él era leve. Y luego la segunda es
el tiempo de la prueba, el tiempo de la tribulación momentánea. Número 3, el propósito de la tribulación. Diga conmigo, el propósito por el cual somos realmente probados. Siempre Dios va a tener un propósito. Es lo que produce la tribulación. Y aquí dice, esta leve tribulación momentánea, el verso 17, y luego dice, aparece la palabra produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Wow. Dice que este proceso, esta prueba, esta tribulación, lo que opera en nosotros es un mayor, es un eterno peso de gloria, peso de gloria. Que está hablando del cabot de Dios. En medio de la prueba vamos a experimentar esa presencia de Dios como nunca antes la hemos experimentado. Cuando Pedro habla de esto mismo en el capítulo 1, versículo 6, en la Nueva Traducción Viviente, Pedro dice, así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado en todo el mundo. Ese eterno peso de gloria que produce en nosotros, tú dirás, pero ¿cómo se manifiesta? Luces, destellos, no. En la prueba somos procesados, somos cambiados, somos trabajados. Jamás y nunca volveremos a ser iguales. Muchas veces el orgullo se rompe, se acaba ante una prueba económica que siempre has dado, nunca has recibido. Vas a notar algo diferente. Cuando alguien conoce tu situación y te quiere dar algo, ahí conoces qué tanto orgullo tienes, ¿cierto? Qué tanto orgullo tienes. Nunca olvido un tiempo como Dios nos procesó. Mi esposo y yo nunca habíamos tenido necesidad económica. Mi esposo era un excelente ingeniero, un hombre muy responsable, con unos salarios que llegó a tener extraordinarios. Aparte, los dos fuimos muy buenos administradores de lo que Dios nos había entregado. No solamente obedecíamos en nuestros diezmos y ofrenda, hemos superado, no nos quedamos con el 10, siempre fuimos mucho más allá. Dadores, y doy gracias a Dios por eso. Nunca tuvimos necesidad económica. Pero un día Dios decidió trabajar en nosotros, porque no nos dábamos cuenta nosotros que nuestra confianza realmente, siendo cristianos, no estaba en Dios, sino en la gran empresa en la que trabajaba mi esposo. Y que nuestra confianza no estaba en Dios, sino en los grandes ahorros que teníamos. Un día mi esposo pierde su trabajo. Y obviamente cuando un hombre es responsable, al perder el trabajo es un trauma muy grande en su vida, porque es cabeza, es responsable, es proveedor. Cuando tienes un vago en casa, pues a ese no le importa. Entre más pierde el trabajo, más duerme en casa. Pero cuando tienes un hombre responsable, entonces para mí era muy difícil verlo deprimido. ¿Pero por qué te deprimes?
Me dice, porque no consigo trabajo. Yo le decía, con toda la hoja de vida que tienes, esto espérate, mi amor, en 2 meses tienes trabajo. 2 meses, nada. 1 año, nada. 2 años, nada. Y más deprimido. Entonces, ante la situación económica venía la depresión. Tener que levantar a mi esposo de esa depresión era muy duro. Y yo le decía, pero tenemos ahorros. Y Dios en el cielo decía, bueno, sigan confiando en los ahorros. Los ahorros se acabaron. Los hijos tenían que entrar a la universidad. Los ahorros estaban preparados para cuando entraran nuestros hijos a la universidad. Pero ¿sabes qué? Ya no había con qué pagar las universidades. Entonces Dios nos llevó al camino del desierto, la prueba, como Israel en el desierto. Nunca faltó, pero no como teníamos antes. Yo podía hacer mercado para 1 mes, poner en mis congelador todo. Ahora había que comprar cada 2 días. Y eso nunca lo había experimentado. Y en medio de esa situación hubo momentos que no teníamos, y resultó que Dios le habló a alguien y llegó a nuestra casa con un enorme mercado. Mira, nos dimos cuenta qué tanto orgullo teníamos. Casi le digo, no, debe ser que te equivocaste de dirección. Y lo necesitábamos. Y Dios tuvo que trabajar fuertemente en nuestras vidas. Nunca olvido una mañana que salió mi esposo de bañarse y lo veo más deprimido todavía. ¿Y sabes lo que me dice? Es que estoy viendo que las ventanas del baño se están oxidando. Nunca habíamos vivido eso. Siempre, cada año se hacía mantenimiento a la casa. Nuestra casa siempre estaba bien. Y ya no eran solamente las ventanas del baño. Yo ya me había dado cuenta que las puertas del garaje por el invierno estaban dañándose. Y que la casa necesitaba pintura porque hacía 8 años no le metíamos la mano. Y yo veo a mi esposo deprimido y yo corro a mi estudio y yo le digo, Dios, esto nunca lo habíamos vivido. Y empiezo a llorar. 3 horas después, una mujer muy linda me llama. Ellos estaban construyendo un edificio en una de las mejores zonas de Bogotá. Y ella me llama y me dice, Igna, hemos acabado la construcción del edificio. Mira, nos sobró mucho material y tenemos un excelente maestro de obra. Y Dios me dijo que te llamara para preguntarte qué hay que hacer en tu casa. Pero ¿quieres saber algo? ¿Quieres saber cómo estaba? Yo dije, no, todo está bien. ¿Es seguro que sí, todo está bien? Y yo me sentí miserable. No vi la bendición por mi pecado de orgullo. Y entonces dice, ay, bueno, nos despedimos. Y yo que cuelgo el teléfono y Dios me dice, y no me estabas reclamando. Te envié esta mujer para arreglar tu casa. Y yo entro y tu orgullo no ha permitido recibir. Caigo de rodillas pidiéndole perdón al Señor. Vi mi pecado. Señor, perdóname. ¿Qué hago? Llámala, pídele perdón y explícale. Doble dolor. Así es que me tocó llamar, reconocer mi pecado, decirle que esto que sí estábamos viviendo fue hermoso. Ella envió. Entonces aprendimos en el tiempo de la prueba que esto necesitaba cambiar.
ser transformado. Y Dios comenzó a traer a la vida de mi esposo, a nuestros hijos, un cada vez mayor y eterno peso de gloria. Dios trató con nuestro orgullo. Y es lo que dice Pablo: esta leve tribulación momentánea, no te preocupes, va a producir en tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de tus hijos, un cada vez mayor y eterno peso de gloria. Y yo diría, ¿qué peso de gloria? Porque es algo tan hermoso que en cada prueba, en cada situación difícil, tú tienes la oportunidad de conocer a Dios en una faceta nueva. Él es mi proveedor. Él es el Dios que no faltará. En este tiempo de mi vida, aunque he orado por años en el ministerio por tantas mujeres que han perdido a su esposo, tantos hijos que han perdido a su padre, en este tiempo de mi vida yo estoy viviendo lo que ellas vivieron. Es diferente. Ahora estoy viviendo lo que antes yo no entendía, pero que ahora yo puedo abrazar con mayor confianza y puedo llorar con otro, y a veces decir: lloremos juntas, pero aquí tenemos el gran consolador. Él nos sacará al otro lado. Wow, qué lindo. Pablo estaba convencido de que viviera lo que viviera, nada sería comparado a ese eterno peso de gloria. Por eso él en Romanos capítulo 8 versículo 18, él podía decir en victoria: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mira, estoy abriéndoles mi corazón. Esta mujer que tú amas, que te parece ahora tan linda, no era así. Habían cosas en mi vida que Dios tuvo que trabajar. En este proceso económico fue algo muy hermoso lo que Dios trabajó. ¿Y cómo puedes tú concebir a Dios? Aprendí tantas cosas que me han servido de una manera poderosa. Yo recuerdo cuando ya los recursos de ahorro se acabaron, que había que ir y comprar. Entonces en mi casa a mí me gustaban los vasos de Arcoc. Es un cristal francés. Ahora, eran costosos, pero a la larga eran buenos y baratos. ¿Por qué? Porque tú sabes que los vasos normales se quiebran a cada rato. El cristal de Arcoc es muy resistente, es de vidrio templado, entonces te duran una eternidad. A la larga te salen más baratos, pero a la vez son de una calidad excelente. Pues en el tiempo de la prueba, hasta los de Arcoc se quebraron. Entonces, cada vez que iba al mercado, y digo esto porque viene a mi mente el recuerdo, por si acaso tú estás pasando por situaciones como la que te estoy compartiendo. Y yo recuerdo que yo iba al mercado pues con listica y a coger solo, y era cómo reemplazo los vasos. No sé si aquí en México las mermeladas de mora, de naranja, vienen en vasos que tú puedes utilizar el envase como vaso. ¿Lo tienen? Bueno, entonces me puedes comprender. Entonces eso yo en mi tiempo que todo estaba bien nunca lo hubiera usado, pero a raíz de que se me quebraron los vasos de Arcoc, entonces me tocó comprar vasos. Como no había mucho dinero, entonces comencé a comprar la mermelada, pero la compré pequeñita por dos cosas. Dije, la compro para quedarme con el vaso, y tiene que ser un vaso pequeño porque mis hijos toman mucho jugo, así se sirven poquito. Todo era
Yo tenía doble propósito. El vaso, no tienen que servirse vasos grandes, así puede durar la fruta. Todo lo calculé así. Bueno, logré completar mis 12 vasos de mermelada. Y una vez mi hermana llegó a visitarnos para estar con nosotros un tiempo en Bogotá. Sirvo mi mesa, ella se sienta, pongo mis vasitos, y esto fue lo que me hizo reaccionar. Mi hermana, conociéndome a mí, coge el vasito y me dice: hermana, ¿tú en vaso de mermelada? Y eso fue una cachetada para mí. Y yo, bueno, porque ya no sabía la situación que estábamos viviendo. Pero eso me hizo sentir tan miserable que después del almuerzo, después de la comida, yo fui a buscar al Señor y le dije: ¿te das cuenta lo que otros dicen de nosotros, tus hijos? Porque mi hermana era reacia al evangelio, entonces peor. ¿Te das cuenta? Qué vergüenza. Y Dios me habló. ¿Y sabes lo que me dijo? Eso es lo que tú crees que yo te puedo dar. Yo le dije: no entiendo. Eso es que tú crees que lo que yo te puedo dar son vasos pequeños de mermelada. Y yo le dije: ¿y si te pido los vasos de Arcoc, me los darás? Y hubo un silencio, no me contestó. Pasó un mes. Estaba yo dirigiendo la alabanza en la iglesia que pastoreo, y veo que llega una mujer que hacía más de 10 años no la veía. Ella tenía su matrimonio totalmente destruido. Dios usó mi vida para restaurar su vida y su matrimonio, y su esposo estaba en Inglaterra, y su esposo la envió la llevó con sus hijos, y el matrimonio se restauró. Y Miriam llega esa tarde. Bueno, cuando terminó el servicio, yo voy a abrazarla y le digo: Miriam, qué gozo tenerte. Ella me dice: tú no sabes lo que Dios ha hecho, mi marido es otro, mis hijos bien, todos estamos bien. Entonces ya nos sentamos a hablar, y entonces ella me dice: estoy tan agradecida contigo que para venir yo decía: ¿qué le llevo a Igna? ¿Qué le compro de regalo? Porque ella tiene todo. Y me tocó orar para preguntarle a Dios: ¿qué te traía de regalo? Perdóname, te traje esta caja de unos vasos de Arcoc que yo no sé si te sirvan, ¿no? Y allí aprendí: Dios te va a dar de acuerdo a lo que tú creas que Él te puede dar. ¿Cuál es el concepto que tienes de ese Dios, de ese Padre maravilloso que tenemos, cierto? Dios es un Dios que se manifiesta en medio de la prueba en sus diversas facetas de su carácter. Él es el proveedor, Él es el consolador de nuestras tristezas, de nuestras soledades, de nuestra orfandad, de nuestra viudez. Él es realmente el Dios que traza camino, que puede enderezar el camino torcido de los hijos para volverlos a llevar por el camino derecho de su verdad y de su palabra. Él hace tantas cosas, y en medio de la prueba, es lo que Pablo dice: esta leve tribulación momentánea va a producir un cada vez mayor y eterno peso de gloria, porque lo vas a ver, lo vas a conocer, lo vas a experimentar como nunca antes lo has experimentado. Y el último punto de mi mensaje, no sin antes recordar: número 1, el peso de la tribulación; número 2, el tiempo de la tribulación; número 3, el propósito de la tribulación; y número 4, cerramos con este cuarto punto: ¿cómo atravesamos la tribulación? Sí, Señor, he entendido eso, pero ¿cómo atravieso? ¿Cómo cruzo este desierto? ¿Cómo paso este mar tempestuoso? ¿Cómo, Señor?
Y Pablo da una instrucción experimental. El versículo 18 de 2 de Corintios, terminando lo leve, lo corto, el peso. El verso 18 nos da el cuarto punto. Léalo, está en pantalla. Diga: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que estamos viendo son temporales, pero las que no se ven son eternas. Oh, qué hermoso, ¿cierto? Y Pablo nos instruye en este momento de esta prueba, lo que tú estás viviendo. No pongas los ojos en lo que está pasando. No pongas los ojos en que no hay el dinero. No declares todos los días: es que no alcanza, es que no tenemos, es que ¿qué va a ser de nosotros? No, dice Pablo, quita la mirada de la aflicción, de lo que estamos viviendo, y pon tu mirada en Él. No mirando lo que se ve, no mirando el diagnóstico del médico que te ha dicho es un cáncer terminal. La ciencia no tiene la última palabra. Es verdad que hay un examen que salió con cáncer, pero por encima de esa verdad que tú estás viendo, la Biblia dice que hay una gran verdad, y esa gran verdad es el Señor. ¿Me entiendes? Él dijo que el enemigo había venido para robar, para matar y para destruir. Y él dijo: pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por encima, dígalo conmigo, por encima de una verdad, de un diagnóstico, de lo que sea, hay una gran verdad. Él es quien tiene la palabra final. Y Hebreos capítulo 12, verso 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuándo se hundió Pedro? Cuando quitó la mirada de eso. Jesús viene caminando, la tempestad está, creen que es un fantasma, y Pedro, tan lanzado, le dice: si eres tú, ordéname que yo vaya a ti. Y el Señor le dice: ven, Pedro. Pedro sale de la barca. Sus 11 amigos están diciendo: ay, este hablador. Empieza a caminar sobre las aguas. Está yendo a Jesús, pero en un momento el mar rugió y Pedro quita la mirada y la pone en la tempestad y se hunde. Se está hundiendo. Excelente pescador, pero el mar es traicionero y tiene que gritar, y Jesús tiene que tomarlo y sacarlo y subir con él a la barca. ¿Qué pasó con Israel? 2 años de caminar por el desierto. Aquí está la tierra prometida. El Señor dice: entren, tomen posesión de la tierra. Yo iré delante de ustedes, yo pelearé las batallas. ¿Qué vieron? No queremos espías. 10 espías les hicieron ver lo grave de los gigantes. La gente armada. No vieron a Dios, vieron los enemigos. No escucharon lo que Dios dijo: yo iré delante de ustedes, yo les he dado, les entrego la tierra. Desistieron. Necesitamos atravesar el tiempo de tribulación con nuestra mirada puesta en el Señor. Y no solamente eso, aferrados a las promesas que Él nos ha dado. Eso es lo más hermoso. ¿Cómo atravieso la tribulación?
Cada vez que el enemigo me diga no se puede, cada vez que el enemigo te diga se acabó todo, tú tienes, porque Dios siempre nos da promesas antes de entrar en la mar tempestuosa. El Señor le dijo a Pedro: pasemos al otro lado, vamos al otro lado. Les dijo: van a llegar al otro lado. Pero miraron lo que no debían mirar. Y esa es la forma como realmente Dios quiere que tú y yo atravesemos el tiempo de prueba. Hay tantas promesas que Dios nos ha dado. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En el tiempo cuando 2 de nuestros hijos estuvieron rebeldes con el Señor y no querían nada con el Señor, sus Biblias estaban empolvadas en sus mesas de noche. Y cuando el dolor de nuestros corazones de verlos no era droga, no era nada, pero era que no querían nada. Dios nos trajo palabra cada mañana. Y esas palabras estuvieron en mi espejo. Con esas palabras oramos. Isaías 54, hermosísimo. Porque todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. En Isaías nos dio todo. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra seca. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Bendito sea el Señor. Y un día que yo estaba tan desolada, Dios me dio esa palabra, porque el espíritu que yo he puesto sobre ti y las palabras que he puesto en tu boca para predicar, te aseguro que no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de los hijos de tus hijos, desde ahora y para siempre, ha dicho el Señor. Gloria a Dios. Sabes, ayer estaba yo tan feliz, llegué de predicar en la noche y pude meterme a YouTube para escuchar la prédica de mi nieto. Yo no estaba en la iglesia que pastoreo, pero mi nieto Jonathan, de 28 años, predicó un mensaje poderoso. Generación tras generación proclamará y contará las obras del Señor. Así es que 4 aspectos. Número 1, el peso de la tribulación. Número 2, el tiempo de la tribulación. Número 3, el propósito de la tribulación. Y número 4, ¿cómo puedo atravesar la tribulación? Póngase en pie. Qué bueno es Dios. Yo no sé por qué tú estás pasando. No conozco la situación que tú estás viviendo. Puede que muchos no, gracias a Dios. Pero sí hay quienes sí están pasando. Pero Dios quiere traer ese mensaje de esperanza. Esperanza sobre tus hijos. Esperanza sobre tu situación económica. Esperanza sobre tu matrimonio que está a punto de destruirse. Dios quiere decirte que no hay ninguna enfermedad que Él no la pueda sanar. Que no hay vacío que Él no pueda llenar. Que las cosas que están pasando no las entiendes ahorita, pero después las entenderás. Mujer, Él te dice que no estás sola, que Él es tu marido, que Él es tu sustentador, que Él es tu protector. Levanta tu necesidad allí delante de Dios, tu prueba. Tómala con tus 2 manos. Y si estás pasando por eso, levanta tus 2 manos y dile: Señor, ahora entiendo. Tu palabra ha sido clara sobre mí. Tu palabra ha sido tan exacta. Gracias, dígale, gracias por hablar a mi corazón. Señor,
Estoy levantándote mi desierto, estoy levantándote mi mar turbulento, estoy levantándote la soledad que me ha embargado, la depresión que me ha llenado el corazón, Señor, para decirte: tomo la palabra que he escuchado en esta mañana y te puedo decir gracias, porque esto es una leve tribulación, y es una tribulación momentánea, es una tribulación que va a pasar, que no durará toda la vida, que en la noche vendrá el llanto, pero en la mañana vendrá la alegría, y que la prueba traerá un peso de gloria que es incomparable. Ayúdame a pasar esta prueba, ayúdame a pasar este desierto con mis ojos puestos en ti, Señor, dándote en cada momento a ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.